La noche estaba tranquila, de esas en las que el calor de Querétaro se apacigua un poco y uno puede dejar abiertas las ventanas sin preocuparse por los zancudos. Sentada en la mesa del comedor de la casa de mi hijo, observaba los detalles cotidianos que siempre me llamaban la atención. La luz tenue del foco encima de la mesa, la manera en que Selma cortaba el pan con movimientos rápidos, casi con rabia contenida, y cómo Iván, mi nieto de 12 años, jugaba con los bordes de la servilleta sin decir una palabra. Mateo, mi hijo, servía el jugo como siempre lo hacía cuando teníamos visitas, aunque esta vez no éramos visitas. Éramos los de siempre, la familia. Me llamo Leandra Cestero. Tengo 72 años. Nací en Zaragoza, España, pero hace ya más de 15 que vine a vivir a México cuando Mateo se casó con Selma y me pidieron que viniera a Xichilán a ayudarles con Iván. Desde entonces he estado aquí en esta tierra que aprendí a querer entre bugambilias y mañanitas, entre ahorita, y no pasa nada. Esa noche me invitaron a cenar en familia. Según Selma, una cena sencilla, algo casero. Para convivir, dijo, y aunque ya no me sorprendía su tono seco, acepté. Iván merecía al menos eso, la abuela que siempre está. Me sirvieron un vaso de jugo antes de que yo lo pidiera. Jugo de arándano como siempre. Nadie más en la casa lo toma, solo yo. Me pareció raro, pero no dije nada. A veces es mejor guardar silencio que parecer desconfiada. Sonreí y agradecí. Lo dejé a un lado. Fue entonces cuando sentí la vibración en el bolsillo. El celular. No suelo recibir mensajes a esa hora. Ni a ninguna, en realidad. Mis amigas están en España y aquí casi nadie me escribe. Lo saqué con disimulo y lo vi. Un número desconocido. El mensaje decía: levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Sentí un escalofrío. Así, seco. Como si alguien me hubiese lanzado un balde de agua helada. Pero me mantuve serena. No hice gesto. No solté el celular. No dije nada. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Mateo mientras partía el pollo. Asunto del seguro de salud, respondí sin levantar la voz. Voy al baño un momentito. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo como quien necesita estirarse, como quien no tiene prisa ni sospechas. Cerré la puerta del baño y giré la llave con firmeza. Me senté en la tapa del excusado y volví a mirar el mensaje. Levántate y vete. No le digas nada a tu hijo. Volví a leerlo. 1, 2 veces. Y entonces marqué el número. Una corazonada me empujó a hacerlo sin pensarlo mucho. Sonó una vez. Y otra. Y luego, una voz al otro lado entrecortada, urgente, apenas un susurro. Señora Leandra, soy Rebeca, la enfermera del centro médico. La que la atendió hace unos meses cuando se cayó en la escalera. Mi mente trató de ubicarla. Recordé vagamente a una joven con voz dulce que me había sostenido la mano mientras me ponían suero. Rebeca, ¿qué pasa? No tengo tiempo para explicar todo, pero escúcheme bien. No tome el jugo. No beba nada que le hayan servido. Confíe en mí y váyase. Ahora. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Mis manos frías. ¿Qué dices? ¿Por qué estuve en la casa esta tarde? Fui a dejar un documento médico. Nadie sabía que yo estaba ahí. Escuché una conversación. Selma y su esposo estaban hablando de usted, de que esta noche querían que se quedara dormida profundamente. Por eso el jugo. Quieren entrar a su celular. Mi celular, sí, para acceder a sus cuentas. No sé bien qué buscan, pero dijeron algo de dinero. Mucho dinero. De España. Por favor, créame. Váyase antes de que sea tarde. Me quedé en silencio. Podía escuchar mis propios latidos rebotando en las paredes del baño. Gracias, Rebeca, logré decir con voz baja.
Gracias por llamarme. Colgué, guardé el celular. Y entonces me vi en el espejo. La cara que vi no era la de una anciana frágil. Era la de una mujer que había criado sola, que había cruzado un océano, que había dado todo por una familia que ahora lo sabía. No dudaría en traicionarla por un peso más. Respiré hondo. Salí del baño y decidí quedarme. Esa mañana me desperté más temprano de lo normal. No sé si fue el calor o la costumbre de los años, pero algo dentro de mí ya presagiaba que ese día iba a ser distinto. Me levanté, puse agua para el café y mientras esperaba que hirviera, abrí la caja de madera donde guardo las cosas que me traen alegría silenciosa. Unas postales viejas, una medalla de San Benito, una pulsera tejida que Iván me regaló en segundo de primaria y una pequeña libreta azul donde anoto frases que quiero recordar. Entre esas cosas, tenía guardada una figura de cerámica que había comprado hace meses en San Miguel de Allende, un búho con lentes diminuto, hecho a mano, que me hizo pensar inmediatamente en mi nieto. A Iván siempre le han fascinado los animales sabios. Lo envolví con cuidado en papel de seda y lo guardé en mi bolso. No era un regalo especial ni costoso, pero tenía intención, tenía cariño. Pensé dárselo después de la cena como quien entrega un gesto sin pedir nada a cambio. Durante el día traté de distraerme. Leí un poco, regué mis plantas, hablé brevemente con Pilar, mi vecina del 4A, que siempre me pregunta por mi nieto, y luego me senté en el sofá a ver las noticias. Nada en particular. El país seguía girando como puede. A las 5 Selma me escribió por WhatsApp. Mamá, los esperamos a las 7. Noche de familia. Fue la primera vez en mucho tiempo que usó un tono amable. A pesar de las tensiones, me arreglé con esmero. Me puse la blusa bordada que me regaló Mateo cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero, y por un momento me sentí como antes cuando las reuniones familiares no pesaban tanto. Cuando llegué, Iván me recibió con un beso tímido. Lo abracé fuerte demasiado, quizá, y él me dijo, bajito. Estás oliendo a canela, abuela. Mateo se asomó desde la cocina, saludó con un gesto de cabeza. Selma ya tenía la mesa puesta. Me sorprendió ver todo tan ordenado. Hasta el mantel estaba bien planchado. Ella misma me indicó mi lugar. Aquí, mamá. Junto a la ventana como te gusta. Pero yo nunca me siento junto a la ventana. Siempre prefiero el lado que decha a la cocina donde puedo ver quién entra y sale. En mi lugar ya había un vaso de jugo de arándano. Lleno frío sin hielo. Solo el jugo. El color oscuro me devolvió como un flashazo. Una memoria que creía enterrada una tarde en Zaragoza. Hace más de 40 años cuando Mateo tenía la edad de Iván. En aquel entonces, su padre Dios, lo tenga en paz, había perdido dinero en un negocio fallido. Recuerdo cómo llegué a casa y los encontré en la mesa con 2 vasos de vino ya servidos. El mío más lleno que el de él. No pregunté, solo tomé un sorbo y minutos después tuve que recostarme. No supe si fue coincidencia o no. Nunca se habló del tema, pero desde entonces aprendí a desconfiar de las bebidas servidas con demasiada anticipación. Volviendo al presente me senté en la silla que me habían asignado. La sonrisa de Selma era impecable demasiado. Su maquillaje perfecto como siempre. Mateo hablaba con Iván sobre un nuevo videojuego mientras Selma servía pollo al horno con verduras. Todo parecía perfectamente normal, y eso era precisamente lo inquietante, lo perfectamente normal. Porque cuando las cosas son tan ordenadas, tan pensadas, tan medidas, suelen ocultar algo detrás. Tomé la servilleta con cuidado y la extendí sobre mi regazo. Coloqué el vaso de jugo un poco más lejos. Nadie pareció notar el gesto. Selma me miró fugazmente como esperando que tomara un trago. Yo le sostuve la mirada.
Les sonreí leve y miré hacia la ventana. Volví a observar el mantel. Las servilletas dobladas con precisión. El cuchillo perfectamente alineado con el tenedor. Todo demasiado en su lugar. Un orden que no le conocía a Selma, ni siquiera en las fiestas de cumpleaños. Y entonces lo supe. Lo supe con una certeza callada de esas que no necesitan pruebas para ser reales. Ese jugo no era solo jugo. Pero aún no lo sabían. Creían que yo era la misma de siempre. La que calla, la que se deja cuidar, la que agradece sin preguntar. La abuela dócil. Pero no esta vez. Esta vez yo también tenía un plan. La puerta del baño seguía cerrada con seguro. Afuera el sonido de los cubiertos y las risas suaves de mi nieto llegaban como si vinieran de otra casa, de otra vida. Sostenía el celular entre las manos como si ardiera. La llamada aún vibraba en mi oído. La voz al otro lado no temblaba, pero se notaba, forzada, contenida. «Señora Leandra, soy Rebeca. No cuelgue, por favor. Sé que esto es raro, pero no supe a quién más avisar». La reconocí por el tono, por la urgencia educada. Ella había sido mi enfermera cuando me caí en el patio de la unidad habitacional hace unos meses. Me fracturé la muñeca y terminé en observación 2 días. Recuerdo que Rebeca me trajo gelatina y me trenzó el cabello mientras hablábamos de libros antiguos. «Te escucho, hija», le dije con la voz más firme de la que me creía capaz. Hoy en la tarde fui a dejar un sobre con papeles para su nuera. No sabían que yo estaba en la entrada y dejaron la puerta de la cocina entreabierta. Escuché a Selma hablando por teléfono. Al principio pensé que eran cosas de pareja, pero cuando mencionaron su nombre, su cuenta y algo del celular. «¿Qué cuenta?», pregunté en seco. «Una cuenta en el extranjero». Ella le decía a alguien por altavoz. «Mañana ya estará hecho. Solo necesita quedarse dormida». Usamos su dedo en tramos y transferimos lo necesario. No dije nada. Solo sentí cómo el aire se volvía más denso. «¿Estás segura de lo que escuchaste?», pregunté sin subir el tono, sin dejar que se notara el vértigo que me recorría. «Completamente». Dijo que era su única oportunidad, que Mateo lo había intentado todo, que ya no había tiempo, que no podían pedirle permiso porque usted jamás accedería. Cerré los ojos un instante. El mundo pareció reducirse al baño, a las baldosas frías bajo mis pies. Lo que más me dolía no era el plan, ni la cuenta, ni el método. Era que no hubiera ni una conversación, ni un intento. Solo decisión y estrategia. «¿Qué cuenta es esa?», pregunté más para confirmar que por olvido. No sé los detalles, pero escuché que estaba en España, que era producto de la venta de una casa y que usted nunca la había mencionado. Ahí estaba, mi casa en Valencia, mi refugio por 30 años. La vendí antes de venir a México cuando Mateo me dijo que aquí me necesitaban. Era una propiedad modesta, pero bien ubicada. Me pagaron alrededor de 125.000 euros. Lo convertí en pesos y lo dejé allá en una cuenta digital con seguridad alta. Nunca lo toqué. Era mi seguro para cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Y ahora... Ellos lo sabían. «Rebeca, gracias por contarme esto. No sabes cuánto te lo agradezco. No sé si hice bien en llamarla. Tengo miedo de que se enteren». «Tranquila. Nadie sabrá de ti. Me ayudaste más de lo que crees. Cuídate, hija». Corté la llamada. No me permití llorar, tampoco maldecir. Me quedé en silencio mirando mi reflejo en el espejo. La piel arrugada, el cabello gris, recogido, los ojos cansados pero abiertos. Había algo dentro de mí que no era tristeza. Era algo más afilado. No era la primera vez que alguien me tomaba por débil. Tampoco la primera vez que me subestimaban por no alzar la voz. Pero esta vez era distinto.
Esta vez el golpe venía desde adentro, desde donde más dolía. Pensé en tomar mi bolso, salir, tomar un taxi y desaparecer. Podría irme a San Miguel o a Cuernavaca, quedarme con una amiga unos días. Pero no iba a huir. No iba a permitir que ellos se quedaran con el control de la historia. Esa noche no escaparía. Me quedaría. Pero no como una abuela ingenua. Me quedaría como quien prepara una trampa con paciencia, como quien deja que el veneno se revele solo. Salí del baño, me acomodé la blusa y volví al comedor. Sonreí como si nada. El jugo seguía ahí, intacto. Esta vez no sería yo quien cerrara los ojos. Serían ellos. Cuando llegué a México por primera vez, no traía más que una maleta vieja, una bufanda de mi esposo y una carta escrita a mano que Mateo me había enviado cuando Iván nació. Mamá, nos encantaría que conocieras a tu nieto. Y si pudieras quedarte un tiempo con nosotros, sería una bendición. Así, con esas palabras me arrancaron del pequeño piso donde pasé más de 30 años en Valencia, ese que compartí con Manuel, hasta el último día. Había enviudado hacía apenas 7 meses cuando compré el boleto a Ciudad de México. Dejé mi casa amueblada, mis libros, mis vecinas del barrio del Carmen. Y lo más difícil, mi silencio acostumbrado. Allá no me sobraba nada, pero no me faltaba tampoco. Aquí, en cambio, me sentía útil. Me sentía necesaria. Mateo me recibió en el aeropuerto con flores de esas amarillas que siempre me parecieron cursis, pero que olían a nuevo comienzo. Selma estaba más distante, como si mi llegada no fuera parte del plan. Iván, con apenas 3 años, se escondía detrás de las piernas de su madre, pero después me soltó una sonrisa que me desarmó. Los primeros meses me dediqué por completo a cuidar a Iván. Mateo salía temprano a trabajar. Selma tenía turnos rotativos en una oficina de ventas y yo preparaba la comida, barría la casa y me sentaba en el suelo a armar torres con bloques de colores. Nunca me lo pidieron directamente, pero se sobreentendía. Yo era la mano extra, la abuela, que no solo traía cariño, sino tiempo. No me quejé. Lo hice con gusto. Un día Mateo se acercó y me dijo que andaban algo cortos con los pagos del coche. Me pidió con tono de pena si podía ayudar con 5,000 pesos. Solo esta vez, mamá. Esa fue la frase exacta. Yo, sin pensarlo, transferí desde la cuenta española. No me dolió. Pensé, es para el bienestar de la familia. Un mes después fueron $10,000. Selma necesitaba pagar una certificación. Va a poder ascender, mamá. Es por nuestro futuro. Luego la colegiatura de un nuevo kinder para Iván. 12,000 estatales, ¿eh? Después una lavadora nueva porque la otra ya está dando patadas, y ahí se fueron otros 15,000 estatales. El número fue creciendo como crecen los favores cuando uno no pone límites. Nunca pregunté en qué lo usaban. No revisaba recibos ni pedía explicaciones. Solo enviaba el dinero y a veces recibía un gracias en forma de comida caliente o una tarde en familia. Lo hacía porque creía que ese era mi rol. La madre que apoya a la abuela que respalda. Para eso me había venido. No. Durante casi 7 años transferí mes con mes. A veces al nombre de Mateo, otras al de Selma. Tenía 2 cuentas, una aquí en México, en Banorte, y otra en España que mantenía casi intacta por si algún día necesitaba regresar. A esa cuenta casi nadie tenía acceso. Ni siquiera Mateo sabía cuántos ceros tenía realmente. Y un día, sin aviso, dejé de enviar. No fue por un enojo repentino. Fue por un cansancio acumulado. Por pequeñas cosas. Por silencios incómodos. Por cumpleaños olvidados. Por esa vez que me enfermé y nadie preguntó si necesitaba algo. Por ese domingo en que Iván tenía partido y nadie me invitó. Porque Selma empezó así a hablarme como si fuera empleada.
Porque Mateo me pedía pero ya no agradecía. Porque empecé a sentir que no era madre sino cajero automático. La última transferencia fue de 8.000 pesos. Luego silencio. No dije nada. No expliqué. No me disculpé. Solo observé. Esperé a ver si alguien preguntaba. Y sí preguntaron. Pero no con curiosidad, sino con molestia. ¿Tu mamá ya no va a ayudar? Escuché una vez que Selma decía por teléfono. Pues no sé qué le pasa. Mateo tampoco me dijo nada de frente. Solo empezó a llamarme menos. Las visitas de Iván se volvieron esporádicas. La casa se sentía más lejana, aunque vivíamos a solo 20 minutos de distancia. Ese fue el principio del distanciamiento. No un pleito, no un portazo. Fue como cuando una vela se va apagando poco a poco. Dejas de ver la llama, pero el olor a cera quemada permanece. Pensé muchas veces en volver a España, a empezar de nuevo aunque fuera tarde. Pero algo me ataba. No era la ciudad, era Iván. Ese niño que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, que me pedía que le leyera cuentos y que me decía bue con una dulzura que nadie más usaba conmigo. Por él me quedé. Por él seguí yendo a esas cenas aunque me sintiera invisible. Y por él ahora no voy a huir. Si me quedo no es por la casa, no es por el dinero, es por la verdad. Y esta vez, la verdad no me la van a robar. Fue hace 6 meses. Una tarde tibia de esas, en las que el cielo de Querétaro se pinta de un azul tranquilo y las jacarandas sueltan sus flores sin hacer escándalo. Mateo vino a verme sin avisar, cosa rara en él. Tocó la puerta con 2 golpecitos secos. Traía una camisa arrugada y los ojos más hundidos de lo habitual. Lo hice pasar, le ofrecí café. Dijo que no, que solo sería un momento. En cuanto se sentó en el sillón supe que venías a pedirme algo. Se sentó derecho con las manos entrelazadas como si estuviera en una entrevista de trabajo. Mamá empezó sin rodeos, me surgió una oportunidad buena real. Una distribuidora de productos ecológicos está buscando socios. Yo ya hablé con el contacto. Me dejarían entrar con 180.000 pesos. No dije nada. Me limité a mirarlo. Bajó la vista. Sé que es mucho dinero, pero esta vez no es un capricho. No es para la casa ni para Selma. Es algo mío. Algo que puede darnos estabilidad de verdad. Me darían una participación del 20%. Agregó que ya había hablado con otros 2 conocidos que estaban dentro, que había investigado, que todo era legal. Me mostró un folleto, cifras en una hoja mal impresa, gráficos en color. No era la primera vez que usaba ese tono de «Esta es la última vez que te pido algo grande». Pero sí era la primera vez que por dentro yo ya tenía la respuesta. No dije despacio, sin enojo, sin dramatismo. Solo eso. No puedo. Él me miró como si no entendiera. Como si la palabra no le entrara en la cabeza. Mamá, no estoy pidiéndotelo como obligación. Solo pensé que si tenías todavía algo allá en la cuenta... que tú... Se detuvo. Tal vez recordó que nunca le di acceso a esa cuenta, que jamás mencioné cuánto había exactamente. Porque, aunque era mi hijo, también era adulto. Y aunque lo amaba, no podía seguir sosteniéndolo. No es por el dinero, Mateo. Es por ti. Porque no puedes seguir apostando con lo ajeno. Porque no puedes esperar que cada vez que algo se tuerce, yo saque el cuerpo por ti. Lo dije sin dureza. Pero lo dije. No gritó, no discutió, no se enojó. Solo se levantó, dobló el folleto, lo guardó en su mochila y dijo: «Está bien». Y se fue. No volvió a tocar el tema. Pero desde entonces todo cambió. Selma empezó a escribir menos y cuando lo hacía era para informar, no para invitar. Iván tiene muchos deberes. Este fin de semana tenemos compromiso. Ya lo veremos después.
Mateo no me llamaba. Si yo lo buscaba, contestaba con monosílabos. No había insultos, no había reclamos. Solo ese tipo de castigo pasivo que duele más que un grito. La ausencia calculada. Durante semanas pensé que había sido demasiado dura, que debí haber cedido, que quizá era mi papel seguir ayudando. Por las noches repasaba la conversación una y otra vez, buscándole otras formas, otras palabras, otro final. Pero no lo había. Y ahora, después de escuchar la voz de Rebeca, de mirar ese vaso de jugo servido con demasiada antelación, de ver la mesa perfecta y las sonrisas forzadas, lo comprendí. No fue por no darles el dinero. Fue por dejar de ser útil. Por romper la cadena. Por no seguir siendo la gallina de los huevos de oro. Y como ya no podían pedírmelo de frente, habían decidido tomarlo a escondidas. Con huella. Con droga. Con traición. Lo que una vez fue cariño se había convertido en cálculo. Lo que una vez fue familia, ahora era estrategia. Y lo peor era que hasta hace unas horas yo me sentía culpable. Pero ya no. Ahora sabía que mi no había sido un acto de egoísmo, sino de dignidad, de protección, de límite. Y si esta noche era el precio por haber despertado, estaba dispuesta a pagarlo, con los ojos abiertos, con el corazón firme, porque esta vez el silencio no era mío. Era de ellos. Regresé a la mesa con la misma cara con la que tantas veces había vuelto de una farmacia sin medicinas, de una cita donde nadie me escuchó, de una conversación donde fingí que no me dolía. Mi expresión era la misma de siempre, serena, medida, una máscara de madre mayor, acostumbrada a no incomodar. Nadie notó nada. Mateo seguía cortando las papas con precisión matemática. Selma acomodaba las servilletas con ese toque de rigidez que disfraza la incomodidad. E Iván hablaba bajito con su tablet como si todo aquello no fuera más que otro domingo cualquiera. Me senté en mi silla esa que esta vez me habían asignado junto a la ventana, aunque yo jamás había pedido sentarme ahí. Vi el vaso de jugo. Seguía exactamente donde lo había dejado. El color rojo oscuro parecía más denso ahora, como si supiera que lo estaba observando con otros ojos. Selma me miró de reojo y sin que nadie se lo pidiera dijo: «Mamá, tu jugo ya está algo caliente. ¿Te sirvo uno fresco?» Su voz sonaba amable, casi demasiado amable, de esa que uno usa cuando intenta convencer sin mostrar las cartas. Sonreí. «No, hija. Gracias. Lo voy a guardar para después. El estómago ya no es el mismo y con el pollo me basta». Hice una mueca simpática, la que uso cuando quiero quitarle hierro a algo. Mateo soltó una risa leve. Selma forzó una sonrisa. «Como quieras», dijo, y siguió cortando el pan como si no pasara nada. Pero yo ya había visto ese leve parpadeo, esa microexpresión que solo las madres detectamos. Sorpresa contenida. Algo no iba según el guión. Tomé mi servilleta, la abrí sobre mi regazo con cuidado y con la otra mano, sin levantar sospechas, saqué un pequeño pañuelo de tela floreado de mi bolso. Era uno de esos que siempre llevo por costumbre, por manía, por si me da tos o si hace frío. Lo coloqué sobre el vaso como si fuera una abuelita obsesionada con evitar que se metan moscas. Fingí que me incomodaba el lugar del vaso, que la luz daba directo sobre él. Lo cubrí por completo sin apuro. Luego, simulando buscar algo en el bolso, lo tomé con disimulo y lo deslicé hacia adentro. Nadie se dio cuenta. El vaso quedó envuelto suave, como si fuera parte de mi mundo íntimo y frágil. Lo acomodé en un rincón del bolso y volví a centrarme en la mesa. Mateo empezó a hablar sobre el tráfico en la carretera a Celaya. Que si había una obra que no terminaba nunca, que si un camión se quedó atravesado una hora entera. Selma lo miraba con atención como si fuera importante. Yo asentía de vez en cuando sin realmente escucharlo.
Mi mente ya no estaba ahí. Estaba contando el tiempo, midiendo los gestos, escaneando los tonos de voz. Iván me miró de pronto. «¿Abuela, no te gusta el jugo de arándano?» Su pregunta me desarmó por dentro. Era su voz limpia, sin dobleces, la de un niño que no entiende por qué todo ha cambiado. Sonreí y le acaricié la mano. «Claro que me gusta mi vida. Solo que a veces el cuerpo ya no procesa tan bien las cosas dulces. Pero tú, disfrútalo». Él asintió y volvió a su pantalla. Selma me observaba, no con sospecha, sino con atención clínica, como quien miras a una paciente esperando que muestre síntomas. Esperaban que lo tomara, que cayera en su red sin ruido, sin resistencia, que durmiera profundo como quien se rinde ante el peso de la edad. Pero esta vez no iba a dormir. Esta vez estaba más despierta que nunca. La cena continuó. El pollo estaba bien cocido, las papas sabrosas. Todo perfectamente normal. Como si no hubiese un plan escondido entre cucharas y vasos. Como si no existiera una trampa tendida con sonrisas. Yo asentía, comía despacio. Decía pequeñas frases. «¡Qué bien quedó esto! Iván está creciendo tan rápido. El clima ya se siente más fresco». Palabras neutras, anodinas, vacías. Pero detrás de cada una latía un pensamiento claro. Los estoy viendo. Y lo más irónico era que ellos creían que esta noche era su jugada maestra. Pero no sabían que el juego ya se había empezado. Y que yo, por primera vez, en muchos años, iba ganando. Terminé de comer con calma, sin apurarme ni dejar que el tenedor temblara entre mis dedos. A lo lejos, la televisión del cuarto de Iván murmuraba algo sobre una película de dinosaurios, pero en la mesa ya todo era digestión y sobremesa forzada. Selma se levantó para comenzar a ir a recoger los platos. Mateo se ofreció a llevar los vasos. Iván preguntó si podía ir a su cuarto. Todo parecía natural, cuidadosamente coreografiado. Y entonces yo hice mi movimiento. «Me siento un poco cansada», dije en voz baja como si fuera una confesión inocente. «¿Les molesta si descanso unos minutos en el sofá?» Mateo me miró y se encogió de hombros. «Claro, mamá. Acuéstate tantito. ¿Quieres una cobija?» «Sí, si no es molestia. A veces el estómago me da guerra cuando me da el aire». Selma asintió con una sonrisa contenida. Fue por una cobija de lana que solían usar para ver películas. Me la trajo doblada con esmero como si la escena se repitiera por centésima vez. Me ayudó a acomodarme con una delicadeza que olía a falsedad. Me cubrió las piernas. Mateo trajo una pequeña almohada. Incluso apagaron una de las luces del comedor para que descanses mejor. Demasiado cuidado, demasiada dulzura. Todo era cálculo. Me recosté en el sofá como quien cede a la edad, al cansancio, a la digestión lenta. Pero antes de cerrar los ojos y con el bolso todavía cerca de mí, deslicé la mano hacia adentro, saqué el celular y con los dedos entrenados por semanas de ensayo, abrí la app que Rebeca me había instalado. No tenía iconos visibles. No dejaba señales en la pantalla. Nada delataba que estaba grabando. Era como si nada pasara, pero cada palabra sería guardada. La dejé corriendo. Acomodé el celular entre el respaldo del sofá y mi costado. Lo cubrí con una mantita pequeña que siempre traía conmigo y dejé que el silencio me envolviera. Cerré los ojos. Controlé mi respiración. Ni muy lenta ni muy rápida. Lo suficiente para parecer sumida en un sueño superficial. Pensé en mi madre, en cómo fingía dormir cuando no quería discutir con mi padre. Pensé en Manuel, en los días en que dormíamos abrazados cuando el silencio no dolía. Pensé en Iván en su manita sobre la mía, mientras veíamos caricaturas. Y también pensé en lo que iba a escuchar. Al principio nada. Solo pasos, platos, el sonido de una llave en el fregadero. Selma hablando bajo.
Ya se durmió. Mateo susurrando. Seguro la conozco. Cuando le da ese bajón después de comer, cae como piedra, respondió ella. Una pausa. Un silencio espeso. Después el crujido del piso de madera. Alguien se acercaba. Podía sentir las vibraciones a través del sofá. Un cuerpo se inclinó sobre mí. El sonido leve de una mano tomando algo. Supuse que era mi celular. Lo habían encontrado. Fingí respirar más profundo como quien entra en fase de sueño profundo. Otra voz. «Aquí está». «Listo», murmuró Selma. «Sí, usa el pulgar». Entonces el contacto. Sus dedos fríos sobre mi mano. Me levantaron el pulgar con cuidado como si fuera una pieza de cristal. Lo presionaron contra el sensor. Un segundo. Luego otro. Un pitido apenas audible desbloqueado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Me concentré en no pestañear, en no tensar los músculos. Era como estar despierta dentro de un cuerpo que no te pertenece. Mateo dijo: «Ya entré. Voy a la app del banco». Selma contestó: «Busca la internacional. Debe estar vinculada al correo que usaba en España. Y si tiene clave de 2 pasos...» «Usamos el correo. Está en el mismo teléfono». El sonido de dedos sobre la pantalla era rápido, torpe. No sabían bien lo que hacían. O tal vez sí. Tal vez ya lo habían hecho antes. Entonces vino la frase que confirmó todo. «No necesitamos todo», susurró Selma. «Solo lo suficiente para cubrir lo del crédito. Lo demás que ni se entere». Mateo murmuró algo que no entendí. Después: «Ya casi está. Solo falta el código». Unos segundos. Luego frustración. «No lo manda al correo. Dice que está vinculado a otro dispositivo. ¿Qué cambió el correo? ¿O metió otro número? No me deja avanzar». Silencio. Largo. Cortante. «Me lleva la chingada», dijo Mateo entre dientes. Selma resopló. «Déjalo. Guárdalo como estaba. Que no sospeche». Escuché el sonido de mi celular regresando al sofá, el peso ligero acomodado con suavidad. Luego los pasos alejándose. Un susurro final. «Mañana intentamos otra cosa». Yo no me moví, pero por dentro sonreí. El juego seguía. Y ya no era yo quien estaba dormida. Eran ellos los que no veían venir lo que estaba por pasar. No sé cuántos minutos pasaron entre el momento en que sentí que me levantaban el dedo y aquel en que regresaron mi celular a su lugar. Lo que sí sé es que escuché cada palabra, cada susurro, cada pausa, cada respiración agitada. No solo grabé la traición, la sentí como si me atravesara el pecho. «¿Ya está dormida?», preguntó Selma en un tono casi inaudible a pocos pasos del sofá. «Sí», respondió Mateo. «No se ha movido». «Entonces usa su dedo». Silencio breve. Luego el roce inconfundible de piel contra vidrio. Mi dedo presionado contra la pantalla. Una vibración corta. El sonido seco del desbloqueo. Mateo murmuró satisfecho: «Listo. Estoy dentro». Mis párpados seguían cerrados. Mi cuerpo inmóvil. Cada parte de mí simulaba descanso, pero en el fondo estaba en una alerta como pocas veces en mi vida. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos no temblaban. Sabía que solo tenía una oportunidad. Tenía que aguantar. «Ve al app», dijo Selma. «Busca la cuenta española. Debe estar ahí». «Estoy buscando», susurró Mateo mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla. Aquí está Banco Nova Europa. El nombre bastó para confirmar que sabían exactamente qué estaban buscando. La cuenta no aparecía en ninguna conversación familiar, ni en llamadas, ni en mensajes, ni en correos. El acceso solo se podía que haber deducido por una cosa hace 3 meses. Cometí el error de revisar el saldo desde el Wi-Fi de la casa mientras cuidaba a Taiwán una noche. Olvidé cerrar sesión. El historial quedó visible. Y al parecer alguien lo notó. «¿Con qué correo entra?», preguntó Selma.
El viejo, el de Hotmail. Ese debe tener las claves guardadas. A ver si ya está lista la transferencia. Sonidos de tecleo rápido. Pulsa. Espera. Pulsa de nuevo. Mateo lanza una exhalación frustrada. Está pidiendo código de verificación. Del correo no. Del número asociado. Y no es el suyo, no. Lo cambió. No es el que siempre usaba. Selma chasqueó la lengua molesta. Chingada madre. ¿Y ahora qué? No sé. Tal vez el código base otro número. O tiene doble paso activado. ¿Por qué haría eso? ¿En serio preguntas? Replicó Mateo con un susurro ácido. Porque ya no confía. Porque sabía que no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados. Entonces vino la frase, la que partió en dos todo lo que creía que aún quedaba de familia. «Lo necesitamos para saldar tu deuda», murmuró Selma casi como una excusa, como quien justifica lo injustificable. «Es la única forma de no perderlo todo». Silencio. No uno incómodo, sino uno de aceptación. Como si ya se hubieran resignado a cruzar la línea. «Tú dijiste que era lo justo», agregó ella, «que si no nos ayudaba con lo de la distribuidora lo sacaríamos de otra manera». Pero así no respondió Mateo con voz más baja, casi vencida. «No tan... así». «¿Y qué querías? Dejar que nos embarguen. Que Iván se quede sin casa». Esa fue su carta. Iván. Como si usar mi huella para vaciar una cuenta fuera algo que hacían por él. Por su bienestar. Por su futuro. Mateo volvió a intentarlo. «Voy a probar con otra app. Tal vez el token». «No. Ya. Déjalo. No está funcionando. Mejor guarda todo como estaba. Seguro que no se ha despertado». La conozco. Cuando duerme así ni una tormenta la levanta. Ya no está como antes. Puede que nos haya visto venir. No, Mateo. No la sobreestimes. Nunca lo ha hecho. Siempre da. Siempre cede. Ahí sí me costó trabajo no reaccionar. Morderme el labio. Apretar los puños. Porque esa frase dicha tan tranquila con tanta certeza era como una daga. Selma no me despreciaba. Me descartaba. Me daba por hecha. Pero no esta vez. Volvieron a dejar el celular donde lo habían encontrado. Mateo suspiró. Está bloqueado de nuevo. No pasa nada. Mañana revisamos con más calma. Sí, dijo Selma. De todas formas, ya dimos el primer paso. Falta poco. Escuché cómo se alejaban. Cómo los pasos regresaban a la cocina. Luego el sonido del refrigerador, el agua llenando un vaso, las voces bajando de tono. Y entonces, nada. El audio seguía grabando. Mi respiración seguía pareciendo dormida. Pero por dentro algo se había roto definitivamente. No por la cuenta. No por el dinero, sino por la frialdad con la que pensaban robarme. Y lo más irónico era que ellos pensaban que no había evidencia, que todo era limpio sin huellas. Pero se te equivocaban. Las huellas estaban ahí, y no eran las mías, eran las suyas. Cada palabra, cada intento, cada mentira ya estaba registrada. Y yo por fin tenía algo más que sospechas. Tenía pruebas. Esperé unos minutos más por si regresaban. A veces los errores se repiten cuando uno cree que ha tenido éxito. Pero no volvieron. Desde la cocina llegaban fragmentos de conversación. «Mañana llamamos al contador. Iván tiene que dormir temprano. Hay que limpiar el historial». Palabras sueltas que caían como gotas sucias sobre una noche demasiado quieta. Aflojé el cuerpo. Respiré más profundo. Abrí los ojos lentamente como quien emerge de un sueño ligero. Alcé la vista y miré al techo como si no recordara bien dónde estaba. Me incorporé con lentitud sentándome al borde del sofá. Coloqué la manta sobre mis piernas y miré a la sala como si acabara de despertar de una siesta honesta. «¿Ya estás bien, mamá?», preguntó Mateo desde la cocina en tono neutro, casi práctico.
Sí, respondí frotándome los ojos. Tal vez fue la comida o el aire. Ya saben que últimamente me cansa más todo. Creo que mejor me voy a casa. Mañana me toca levantarme temprano. Selma apareció en el marco de la puerta con una sonrisa ensayada. ¿Seguro podemos prepararte un té? Gracias, hija, pero no. Es solo el cuerpo que ya no rinde como antes. Me puse de pie. Un ligero mareo fingido me ayudó a vender la escena. Tomé mi bolso asegurándome de que el celular estuviera en su sitio, aún grabando. Selma fue por mi abrigo. Mateo abrió la puerta principal. Iván salió de su cuarto al escuchar los ruidos. «¿Ya te vas, abue?», preguntó con esa voz suya que siempre me ablanda el alma. «Sí, mi cielo. Ya es tarde, pero nos vemos pronto». «Sí». Me agaché con esfuerzo y le di un beso en la frente. Él me abrazó con fuerza de esa que solo los niños dan cuando no saben que algo se rompe. Y yo en ese instante lo supe, esa sería la última vez que lo abrazaría, sin que mediara la desconfianza. No porque él tuviera culpa alguna, sino porque ya nada volvería a ser igual. Mateo se acercó. Me abrazó como quien cierra un trato. Su olor era el mismo de cuando era niño, y dormía con la nariz pegada a mi pecho. Pero ahora olía a distancia, a decisiones, a deuda. Selma me abrazó también. Su perfume caro me rodeó como una niebla incómoda. Me besó la mejilla sin dejar rastros, sin apretar. Un saludo social disfrazado de cariño. «Gracias por venir, mamá. Descansa». «Gracias a ustedes», respondí con voz firme. La comida estuvo deliciosa. Caminé hacia la puerta con pasos tranquilos. Salí al aire fresco de la noche y sentí el peso de la libertad, mezclado con la tristeza de lo inevitable. Nadie me ofreció llevarme ni preguntó si quería que llamaran un taxi. Yo tampoco lo esperé. Cerré la reja con cuidado como si no quisiera despertar a nadie, como si dentro aún durmiera la familia que alguna vez creí tener. Caminé 2 cuadras antes de sacar el celular y detener la grabación. Guardé el archivo bajo un nombre simple, casi inocente. Cena familiar. 2025.mmp3. Respiré hondo y me senté en la banca de la parada del autobús, aunque sabía que pediría un coche por aplicación. Tenía que ordenar mis pensamientos. Pensé en todo lo que había callado, en todas las veces que dije sí cuando quería decir no, en cada transferencia enviada sin exigir explicación, en cada favor aceptado sin recibir gratitud, en cada silencio que llené con comprensión para no parecer rencorosa. Pero esta vez ese silencio no sería para tapar, sino para planear. Esa noche, mientras el auto me llevaba de regreso a casa, miré por la ventana las luces de la ciudad, el ruido de los carros, los rostros apurados en las aceras, y sentí una calma extraña, porque aunque no lo habían notado, yo ya me había despedido. De ellos. De la idea de lo que creía que éramos. Y de la mujer que durante años aceptó que la familia está por encima de todo. No. A veces protegerse también es amar. Y en ese abrazo sin retorno supe con absoluta certeza, esa fue la última vez que los abracé. Llegué a casa con la misma sensación con la que se llega de un entierro, vacía pero decidida. Cerré la puerta con doble vuelta, bajé el pasador y dejé las llaves en el platito de cerámica donde siempre las dejo. No encendí la luz de inmediato. Me quedé un momento en la penumbra escuchando el zumbido suave del refrigerador, como si mi casa también respirara, como si supiera que esta vez volvía distinta. Caminé hasta el escritorio. Saqué el celular del bolso con cuidado como si llevara una herida abierta. Me senté con lentitud, abrí el portátil y conecté el teléfono. Rebeca me había enseñado todo paso por paso cómo extraer el archivo,
cómo cambiarle el nombre, cómo ocultarlo si fuera necesario. Las verdades más grandes se protegen con cosas pequeñas, me había dicho. Y tenía razón. La grabación estaba ahí. Perfecta. Más de 30 minutos de audio limpio. Lo escuché de nuevo no con los oídos, sino con la calma de quien está anotando el inventario de una traición. El tono de Mateo, la forma en que Selma decía: no la sobreestimes, el instante en que mi huella fue presionada con tanto cuidado como desprecio. Cada palabra me confirmaba que no había exagerado, que lo que habían hecho no era un impulso, era un plan. Copié el archivo en una carpeta nueva que nombré Casa 04 2025 y de ahí lo pasé a una memoria USB negra que guardaba en una cajita de madera. No era solo por respaldo, era por seguridad emocional. Necesitaba saber que aunque todo se borrara, aunque me robaran el teléfono, la verdad seguiría viva. Y entonces recordé algo más. 3 semanas atrás, Rebeca me ayudó a desactivar una función dentro de la app bancaria española, que yo misma nunca había notado, un rastreador de accesos fallidos. Si alguien intenta entrar con tu huella o contraseña y no lo logra, esto lo registra. Lo que tú no veas, la app sí. En ese momento pensé que era exagerado. ¿Quién se atrevería? Pero ahora, con el vaso de jugo aún envuelto en mi bolso, ya no parecía paranoia. Era prevención. Abrí la aplicación, ingresé con mi código facial y fui directo a historial de actividad. Respiré hondo. El corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por confirmación. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Entonces aparecieron los registros. Un acceso autorizado, el mío, a las 18:07 desde mi celular personal. Todo en orden. Y luego 21:46. Intento fallido. Huella digital no reconocida. 21:48. Intento fallido. Código de doble verificación no ingresado. 21:52. Intento fallido. Correo no vinculado. 21:57. Intento fallido. Autenticación bloqueada por seguridad. Los 4 intentos fueron desde el mismo IP. Lo confirmé enseguida. Tenían la dirección de Mateo. Esa casa. Ese Wi-Fi. Ese sofá donde fingí dormir. Se me heló el cuerpo, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de claridad y vértigo. Como si por fin las piezas encajaran todas y formaran un rostro que ya no podía negar, el de una familia que eligió el acceso sobre el afecto. Me levanté, fui a la cocina y puse agua para un té. Mientras servía, apoyé los brazos en el lavadero y miré el jardín por la ventana. Las plantas estaban en calma, ajenas a todo. En el fondo sentí algo parecido a alivio, porque durante mucho tiempo pensé que yo era la que exageraba, que quizás estaba interpretando mal las señales, que tal vez ser madre implicaba tolerar incluso lo intolerable. Pero no. Esta vez no era una intuición, era un patrón, una decisión repetida, un plan al que le faltaba solo un clic para destruir lo poco que me quedaba. Regresé al escritorio con la taza en la mano. Saqué otra USB y dupliqué el archivo. Una copia la escondí dentro de un sobre cerrado con cinta. Escribí encima con letra firme: en caso de que algo me pase, entregar a la Fiscalía de Querétaro. Y entonces supe que no había vuelta atrás. No era venganza, era defensa. El plan real no era el de ellos, era el mío. Y acababa de comenzar. La mañana siguiente no hubo dramatismo. No hubo lágrimas ni temblores. Solo una taza de café negro, un pan con mantequilla y la certeza fría de que ya no podía ni debía callar. Me vestí con ropa sencilla pero digna: pantalón de lino, blusa blanca, abotonada, zapatos cómodos. Me recogí el cabello en un moño bajo y guardé en el bolso todo lo necesario: la USB con la grabación, los registros de intento de acceso a la cuenta, mi identificación oficial y una hoja que escribí a mano
la noche anterior. No era poesía. Era un testimonio. Mi voz por escrito. Lo que ya no iba a repetir en voz alta. Tomé un taxi directo a la Fiscalía General del Estado en Querétaro. No llamé a nadie. No pedí que me acompañaran. A esa altura ya no quería testigos. Quería justicia. El edificio tenía un aire de solemnidad funcional. Gente entrando y saliendo con carpetas celulares, miradas cansadas. Me acerqué al módulo de recepción donde una mujer joven de cabello rizado y gafas grandes me saludó con voz amable. Motivo de su visita. Quiero denunciar un intento de acceso ilegal a mis cuentas y de uso indebido de mis datos biométricos. La chica parpadeó. No esperaba esas palabras de una señora de más de 70 años con cara de abuela buena. Le gustaría hablar con un agente del área de delitos patrimoniales. Con quien me escuche, señorita. Y que no subestime lo que le voy a mostrar. Minutos después ya estaba sentada frente a un agente de mediana edad, cara seria, camisa de manga corta y manos de alguien que escribe más de lo que habla. Se presentó como el licenciado Hernández. Le pasé la USB mi credencial, la hoja escrita, y me senté con las manos entrelazadas. Él conectó la memoria a su computadora y sin decir nada puso play. Al principio su cara no cambió, pero en cuanto escuchó la frase, su dedo se irguió. Hizo un gesto para detener el audio, y me miró. ¿Esto lo grabó usted? Sí. Y es usted la persona que aparece dormida en la grabación. No estaba dormida. Fingí estarlo. ¿Y quiénes son las voces? Mi hijo Mateo y su esposa Selma. Estaban tratando de entrar a mi cuenta bancaria mientras yo fingía estar inconsciente. Levantó las cejas con discreta sorpresa. Tiene pruebas de que intentaron acceder a la cuenta. Tengo los logs del banco. 4 intentos fallidos desde su red Wi-Fi, registrados con fecha y hora. ¿Coinciden con el audio? Le pasé la impresión de pantalla. Él la miró, comparó los tiempos, volvió a escuchar un fragmento del archivo y tomó nota. ¿Tiene sospechas de cuánto dinero querían sustraer? Sé que estaban buscando una cuenta mía en España. Tiene aproximadamente 2,5 millones de pesos. No sé cuánto pensaban sacar. Pero no tenían intención de consultarme. Querían hacerlo mientras yo dormía. Se quedó en silencio unos segundos. Luego comenzó a teclear con rapidez. Sus dedos volaban sobre el teclado como si temieran olvidar algo. Le agradezco mucho su claridad. No es común recibir denuncias así de bien documentadas. No estoy aquí para llorar. Estoy aquí porque me subestimaron y porque todavía tengo fuerza para no dejarlo pasar. Él asintió. Vamos a iniciar una carpeta de investigación. Esto es un intento claro de fraude con agravante por ser en contra de un adulto mayor. También hay posible uso indebido de datos biométricos. Voy a necesitar que firme su declaración y que nos permita conservar la grabación y los registros como evidencia oficial. Saqué una pluma de mi bolso. Firmé. Puede quedarse con lo que necesite. Yo tengo copias. El licenciado Hernández me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé con una sonrisa. Estoy bien. Ya tomé lo más difícil esta mañana, la decisión de venir. Se puso de pie, me estrechó la mano con firmeza. Le prometo que esto no se va a quedar. Y a quedar en el aire. Vamos a investigar. Tiene mi palabra. Lo miré a los ojos y asentí. Gracias. No busco venganza. Solo quiero que quede claro que no estoy dormida. Salí del edificio con el sol directo en la cara y una sensación extraña en el pecho. No alivio, no todavía. Pero sí algo que se le parece. Un primer paso. Un acto de defensa. Por fin, después de años de silencios de tragarse todo, había hablado. Y esta vez me escucharon. Pasaron 2 días.
72 horas exactas desde que salí de la fiscalía con el archivo entregado, la carpeta de investigación abierta y el corazón latiendo con ese ritmo peculiar que solo aparece cuando uno sabe que hizo lo correcto. Pero también que nada volveréis a ser igual. Durante ese tiempo, el silencio fue absoluto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un reenvío de esos memes absurdos que Mateo solía mandarme para alegrarme el día. Era como si de repente mi existencia se hubiera borrado del grupo familiar. Una desaparición selectiva, intencional, el tipo de vacío que no es olvido sino estrategia. Pero el tercer día por la mañana, mientras regaba mis plantas con la tranquilidad que me permitía la rutina, el celular vibró con insistencia. Una notificación de WhatsApp. El nombre de Selma en la pantalla. Solo un mensaje. Corto. Frío. ¿Cómo pudiste hacer esto? Somos familia. Lo leí una vez. Luego otra. No respondí. Minutos después la llamada. Mateo. Su nombre apareció en la pantalla acompañado de la foto que aún no había tenido el valor de borrar, una imagen de él con Iván en la playa de Ixtapa hace 5 años, cuando todavía me invitaban sin doble intención. No contesté. Dejé que sonara hasta que el timbre se ahogara solo. No tenía nada que decir. Y francamente no me interesaba escuchar lo que fueras decirme. A las 4 de la tarde tocaron a mi puerta. No fue una sorpresa. Me asomé por la mirilla y vi 2 hombres con chalecos de la Fiscalía del Estado, acompañados de una mujer joven con una carpeta bajo el brazo. Al abrir me saludaron con respeto. Señora Leandra Cestero, sí. Venimos a notificarle que se ha emitido una citación formal para las personas mencionadas en su denuncia. La mujer me extendió una copia del documento. Vi los nombres impresos en tinta negra: Mateo Aguilar Tormo y Selma Ruiz del Valle. Fecha, hora de pendencia. Citados por tentativa de fraude, abuso de confianza y manipulación de datos biométricos. ¿Ya fueron notificados ellos?, pregunté sin temblor en la voz. Sí, señora. Esta mañana. ¿Hubo resistencia? No. Solo sorpresa. Gracias por avisarme. Firmé el acuse de recibido, les ofrecí un vaso de agua que rechazaron con cortesía y me despedí con un apretón de manos que me dejó la piel helada. Cerré la puerta con la misma calma con la que uno cierra un libro que ya no piensa releer. No sentí alivio, ni orgullo, ni siquiera satisfacción, solo una tristeza profunda, seca. Una de esas que no se derraman por los ojos, sino que se instalan en la espalda, en los hombros, en la nuca. El tipo de tristeza que no grita, pero pesa. Me senté en la silla del comedor, la misma desde la cual durante años escribí listas de compras, recetas, recordatorios de cumpleaños. Pensé en Mateo, en cómo jugaba con carritos en el pasillo de nuestra casa en Zaragoza, en cómo me decía: «Mamá, no te vayas», cuando salías a trabajar. En cómo me abrazaba sin motivo y me decía que yo era su lugar seguro. Y ahora ese mismo hijo había intentado robarme mientras fingía que me cuidaba. Pensé en Selma, en su mirada inteligente, su eficiencia, su forma impecable de tener todo bajo control. Yo solía admirarla por eso. Por cómo lograba mantener la casa, el trabajo, la escuela de Iván. Hasta que entendí que todo lo que no podía controlar, lo manipulaba. Y ahora estaban citados como delincuentes. Como personas que intentaron burlar a una mujer mayor para vaciarle la cuenta con su propia huella. Y aunque yo no había deseado ese final, tampoco lo iba a detener. No fui yo quien cruzó la línea. Fui la que se hartó de que la pisaran una y otra vez. Esa noche no puse música. No prendí la televisión. Solo me acosté temprano con la ventana entreabierta y el aire fresco entrando en ráfagas. Escuché el sonido lejano de un perro ladrando, el motor de un coche,
alejándose el chasquido de una rama, y luego el silencio. Por primera vez en años ese silencio no me pareció soledad. Me supo a justicia. La carta llegó una mañana cualquiera dentro de un sobre blanco sin remitente, escrita con letra grande y desordenada, la misma que Iván usaba cuando me hacía dibujos en papel reciclado y los colgaba en la nevera de casa. El cartero ni siquiera tocó el timbre, solo la deslizó por debajo de la puerta. Al verla supe de inmediato que no era una carta más. Tenía ese algo que late incluso antes de abrirse. Me senté en la mesa de la cocina con el corazón encogido y la abrí con manos lentas. El papel estaba doblado en cuatro un poco arrugado. Había manchas que parecían de dedos húmedos o quizá de una lágrima temblorosa que no supo esperar. Querida abuela, empezaba. Sin adornos, sin dibujos esta vez. No entiendo todo lo que pasó. Papá dice que no puedo verte. Mamá también. Dicen que tú hiciste algo malo, pero yo no creo. Yo solo sé que tú siempre estuviste ahí. Cuando estaba enfermo y mamá tenía trabajo, tú me cuidaste. Cuando lloraba en las noches, tú me contabas cuentos. Cuando gané ese diploma de ciencias, tú fuiste la única que me abrazó tan fuerte que casi me rompiste las costillas. Leí esa parte en voz alta sin darme cuenta. Sentí como algo dentro de mí se rompía suavemente como una rama seca, que no hace escándalo, pero sí duele. Solo quería que supieras que te creo. Y que te extraño. Al final, en letras temblorosas, escribió: ¿Puedo verte? No le diré a nadie, te lo prometo. Me quedé un rato mirando el papel como si en él pudiera encontrar una respuesta para todo. No la encontré. Solo la certeza de que a pesar del dolor, algo aún latía en esa historia. Y se llamaba Iván. Esa misma tarde no hice nada. No respondí. No llamé. Pero por dentro la carta ardía como brasas en el pecho. Me negaba a buscarlo. No quería empujarlo a elegir entre sus padres y yo. Pero tampoco podía fingir que no lo necesitaba. 2 días después, el destino hizo lo suyo. Estaba comprando frutas en el mercado de Santa Rosa cuando lo vi. Estaba parado junto al puesto de naranjas, con la mochila colgando de un solo hombro y la cara pálida como si hubiera corrido kilómetros. Me vio antes de que pudiera esconderme. Y corrió. Abuela, gritó con esa voz que ya empezaba a sonar, más a hombre que a niño. Nos abrazamos ahí entre frutas y desconocidos. Fue un abrazo corto, firme, urgente. Como si ambos supiéramos que el tiempo era limitado. «Papá no sabe que estoy aquí», dijo en voz baja. «Me escapé de la escuela. Solo quería verte». Asentí sin preguntar más. Le compré una botella de agua y lo senté en la banca más cercana bajo la sombra de un árbol viejo. «¿Leíste mi carta?», preguntó. «Sí, hijo». Y cada palabra la guardé en el corazón. Se quedó en silencio mordiéndose el labio. «¿Es verdad lo que dicen? Que tú querías hacerles daño, no, Iván». Solo me defendí, como cualquier persona lo haría si descubriera que alguien quiere aprovecharse de su confianza. Pero son mis papás, y tú los amarás siempre. Yo no quiero cambiar eso. Solo quiero que sepas que lo que hiciste hoy, buscarme, hablarme, ya dice mucho de ti. Tienes corazón, tienes juicio propio, y eso nadie te lo puede quitar. Me miró con los ojos brillantes. Luego bajó la cabeza. «¿Puedo venir a verte otro día? Claro que sí, mi vida. Esta siempre será tu casa». Nos quedamos ahí sentados hasta que el reloj marcó la hora de volver. Se despidió con un beso en la mejilla y salió corriendo con la promesa de que me escribiría de nuevo. No sabía si lo dejarían. No sabía si lo vigilaría más de la cuenta. Pero algo dentro de mí supo que a partir de ese día, él ya había tomado una decisión. La suya. Y no había marcha atrás.
Lo supe por la señora Meche, la vecina de la esquina, que todo lo ve, desde su silla de plástico con cojín floreado. Fue ella quien me llamó una tarde mientras yo regaba las plantas del balcón, con su voz entre preocupada y ansiosa. «Doña Leandra». Ya colgaron el cartel. Se vende. En la casa de su hijo. No pregunté más. Me limité a sentir como si ya lo supiera. Pero por dentro una punzada se me incrustó, justo entre el orgullo y la tristeza. No por la casa. Esa era apenas cemento, sino por lo que representaba la caída. Al día siguiente pasé por ahí, no por morbo, sino por cerrar un capítulo con mis propios ojos. El letrero era grande blanco con letras rojas clavado en el césped, que alguna vez cuidé con tanto esmero, mientras Iván jugaba con la manguera. La misma casa donde celebramos su 7º cumpleaños con pastel de dinosaurios y piñata. Ahora parecía más vacía que nunca, incluso desde afuera. Nadie salió. Nadie me vio. Pero en el fondo supe que alguien me miraba desde las ventanas. Tal vez Selma, tal vez Mateo. O tal vez nadie. Solo la vergüenza flotando en el aire como ceniza después del incendio. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Eugenia, una tía lejana por parte de Selma. Su voz sonaba tensa, casi incómoda. «Hola, Leandra. Solo quería decirte que... Pues lamento todo esto. No me meto, tú sabes. Pero lo que hicieron no tiene nombre». No supe si agradecer o colgar. Solo respondí con un gracias por llamar y colgué antes de que el silencio se alargara demasiado. Después el silencio se volvió norma. Nadie de la familia política volvió a aparecer. Los mismos que antes me abrazaban en las cenas, los que pedían mis recetas, los que me incluían en sus cadenas de oración por WhatsApp. Ahora parecían haberme borrado del mapa. Como si yo fuera el virus y no la víctima. Una mañana mientras revisaba correos encontré uno del nuevo colegio de Iván. Confirmaban su inscripción, el cambio de turno y dirección. Lo supe de inmediato. Mateo lo había cambiado de escuela para evitar cualquier contacto. Como si mudarse, vender, ocultar, fuera suficiente para tapar lo que ya había salido a la luz. Pero lo que más dolía no era la distancia. Era el intento desesperado de rehacer una normalidad que ya no existía. De pintar encima del derrumbe. Me senté en mi silla de lectura, la de siempre, junto a la ventana donde el sol entra solo por las mañanas. Pensé en todo el camino recorrido. Desde Valencia hasta Querétaro. Desde el primer paso que di como abuela hasta este momento en que todo parecía desmoronarse. Menos yo, porque no me derrumbé. No esta vez. No como en el funeral de Julián. No como cuando empaqué mi vida en 3 maletas para venir a ayudar. Esta vez permanecí entera. No por orgullo, por dignidad. Al día siguiente pasé de nuevo por la casa. El letrero ya tenía una franja roja vendida. Pensé en dejar una nota en el buzón, algo como que les sea leve o el ladrillo no limpia la conciencia. Pero no lo hice. No por ellos. Por mí. Porque ya no necesitaba que supieran nada. Ya sabían. Y aún así eligieron. De regreso a casa vi a Rebeca sentada en un café frente a la plaza. Me acerqué. Me sonrió. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí. «¿Y usted?», respondí. Aprendiendo a Tecasacá no callar, me dijo. Y en ese momento supe que a pesar de la vergüenza, la venta, el silencio y la traición, aún había mujeres como ella, y como yo, que no se venden, que no se borran, que resisten. La primera vez que vi la casita de San Miguel de Allende, supe que no necesitaba más. Ni portón eléctrico, ni recámara de visitas, ni comedor para 8. Solo eso, un rincón con ventanas grandes, una cocina donde el café huela a hogar
y una terraza donde el sol no pida permiso para entrar. Era blanca, de paredes desnudas pero sin tristeza, con tejas color terracota y un portón azul cielo que chirriaba como para recordarte que nada aquí era nuevo, pero todo estaba vivo. La renta no era barata, pero tampoco impagable. Y sobre todo me la ofrecieron sin preguntas, sin papeles firmados por nadie más que yo. Me mudé con 3 maletas y un par de cajas. Una de ellas llena de libros, otra con macetas envueltas en papel de periódico. En la más pequeña guardé el cuaderno azul que compré hace años y nunca usé. Me dije que ahora sí lo llenaría. No con recetas, ni listas de mercado, ni recordatorios de pagos, sino con todo lo que no dije en su momento, y con lo que aún necesito recordarme. Los primeros días fueron de silencio, pero no el silencio tenso de las casas rotas, sino uno distinto. Un silencio que suena a hojas, a viento, a un vecino que canta boleros los domingos, mientras barre su patio. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el aire entrara como si tuviera permiso. Salía por las mañanas al mercado. Compraba bugambilias, romero albahaca. Las plantaba con cuidado. Les hablaba bajito. No porque creyera que las plantas escuchan, sino porque era la primera vez que yo me escuchaba a mí misma con esa calma. Por las tardes escribía. A veces 2 líneas, a veces páginas enteras. Algunas cartas para nadie. Otras confesiones que no me atreví a decir ni en voz alta. Una de esas tardes, mientras la luz del atardecer pintaba las paredes de un tono miel suave, escribí una frase y la subrayé con fuerza. No gané. Solo dejé de fingir. Y eso a esta edad es una forma de victoria. Me quedé viéndola largo rato. No era una frase bonita, era una verdad, porque fingí mucho tiempo. Que no me dolía, que estaba bien, que era suficiente con un gracias mamá o un beso al aire. Fingí que ser útil era lo mismo que ser querida, que dar sin límites no desgasta, que la familia por ser sangre no traiciona. Y cuando dejé de fingir, sentí miedo. Pensé que iba a quedarme sola, que nadie llamaría, que la voz de Iván sería solo un recuerdo lejano. Pero el silencio de esta casa no es vacío, es espacio, es aire, es mío. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché a una vecina decirle a otra: «¿Viste a la señora nueva? Siempre anda con libretas. Tiene cara de saber algo que nadie más sabe». Me reí bajito. No por burla, sino por ternura. Tal vez sí sé algo que nadie más se detiene a mirar, que vivir en paz no es conformarse, es elegir. Esa noche escribí una última frase en el cuaderno antes de cerrar la lámpara. No necesito que me entiendan. Me basta con haberme entendido. Y dormí como hace años no dormía. Sin deudas emocionales. Sin mirar el celular cada 2 horas. Sin esperar una disculpa que nunca va a llegar, porque a veces la verdadera victoria no es ganar el pleito, es irte con dignidad, es mudarte a una casa donde la única expectativa es ser tú misma. La mañana era clara sin viento, el tipo de día en que uno no espera que pase nada, pero en el fondo sabe que algo debe terminar. Me senté frente a la pequeña mesa del comedor con el café aún humeante a un costado y saqué la grabadora que Rebeca me había enseñado a usar. Revisé la batería. Respiré hondo y apreté el botón rojo. No temblé. No era una carta de despedida ni un reclamo. Era solo mi voz limpia, pausada, diciendo lo que durante años me tragué por miedo a romper la armonía. Iván, si un día estás escuchando esto, quiero que sepas que no espero nada de ti. Ni perdón ni explicaciones. Lo que hice, lo hice porque ya no podía callar más. Porque el silencio también se hereda, y yo no quería heredarte ese peso. Le conté la verdad, sin adornos.
sin nombres innecesarios, solo hechos. Que aquella noche no fue un malentendido, que no estaba enferma ni paranoica, que hubo grabaciones, denuncias, mentiras disfrazadas de amor. Y también le conté de los abrazos sinceros de sus dibujos pegados en mi nevera, de cómo mi vida entera se torció con su primera carcajada. Tú no tienes la culpa de nada. Solo eras un niño viendo a los adultos decidir. Y si un día quieres saber la verdad completa, aquí está, no para juzgar, para entender. Detuve la grabación. Guardé el archivo en una USB color marfil y pegué una etiqueta con letra clara. Para Iván. La envolví en una bolsa hermética y la escondí en el doble fondo de mi caja de té, la de tapa metálica que nadie abre, porque piensan que ya no tomo té. Y quizá algún día, cuando el tiempo le quite el miedo o el enojo, él vendrá, abrirá esta puerta azul y encontrará lo que necesita. Mientras tanto, yo ya no espero, porque entendí algo que nadie me dijo cuando era joven, que hay silencios que protegen y otros que matan lento, y yo crecí entre los segundos. Me enseñaron a callar, a no incomodar, a sonreír con la boca apretada, pero esta vez hablar fue lo que me salvó. Y si de algo sirve esta historia, que sea para eso, para recordar que hay verdades que cuando se dicen, no destruyen, liberan. Cerré la tapa de la caja, me serví otro café y salí al balcón. Las bugambilias habían florecido otra vez.